Hola muchachos, buenos días. Bueno, vamos a seguir con las leyes ponderales y vamos a culminar con estas dos leyes, la ley de proporciones múltiples y ley de proporción recíproca. Nuestro objetivo principal de la clase es determinar las proporciones múltiples y recíprocas en las combinaciones de compuestos químicos. Damos inicio con la ley de proporciones múltiples. A diferencia de la ley de proporciones definidas, que fue lo que dimos la clase pasada, que no tiene en cuenta a dos elementos que pueden formar más de un compuesto, o sea, que solamente forman uno solo, la combinación de dos elementos forman un solo compuesto, esta ley sí hace referencia a esos casos. ¿Cómo así que forman dos compuestos un compuesto? Recuerden que cuando nosotros trabajamos los estados de oxidación, por ejemplo, el hierro puede formar dos compuestos, ¿cierto? Y de pronto algunos en la respuesta dijeron que sí se daba, que no se daba, pues no se daba. En el caso anterior no era de proporciones definidas, porque nada más se tenía que formar un solo compuesto a partir de una sola combinación. En esta sí es de proporciones múltiples, es decir, que se pueden formar varias. Esta fue enunciada por el químico inglés John Dalton en 1803. ¿Y qué dijo él? Establecía que las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar diferentes compuestos, estos se van a encontrar en una relación de números enteros sencillos. ¿Cuáles son los números enteros? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ustedes están viendo una tabla aquí al final, ¿cierto? El que hizo, Dalton llegó a una conclusión experimentalmente, todo lo hacía de manera experimental, haciendo reaccionar cobre con oxígeno. Si nos vamos a la tabla periódica, notamos que el cobre tiene estado de oxidación 1 y estado de oxidación 2. Entonces, ¿qué hizo? Obtuvo dos óxidos de cobre diferentes y comprobó que según las condiciones, dos o más elementos pueden combinarse de manera distinta. Cuantitativamente verificó que bajo ciertas condiciones reaccionaba 1 gramo, ahí lo estamos viendo, la masa del oxígeno, 1 gramo de oxígeno reaccionaba con 3,98 gramos de óxido de cobre, ¿cierto? Reaccionaba con 3,98 gramos de cobre para dar 4,98 gramos de hidróxido de cobre. Ahora, mientras que en otras condiciones 1 gramo de oxígeno reaccionaba con 7,96 gramos de cobre para dar 8,98 gramos de cobre. ¿Qué quiere decir esto? Que se formaban dos compuestos distintos a partir de dos elementos iguales. Claro, porque el cobre trabaja con dos estados de oxidación. Por eso me da. Entonces, una es relación 1,1 porque trabajó con el 1 y el otro compuesto es 1,2 porque trabajó o se formó otro compuesto. Ese es, de una molécula se formó uno y de una molécula se formó dos. Hasta dos moléculas se pueden formar. ¿Listo? Así es un ejemplo, por ejemplo, el del nitrógeno, que lo vamos a ver acá ahora más adelante. Por ejemplo, el nitrógeno en una molécula de nitrógeno combinado con el oxígeno, recuerde que tiene varios estados de oxidación, en este caso tiene 5. La relación es 1, 2, 3, 4, 5 al final. ¿Por qué? 1, 1 y del 1 al 5 porque él tiene 5 estados de oxidación. Aquí les dejo el ejemplo para que lo puedan detallar bien. Lo mismo ocurre con el molibdeno, pero recuerden que tenemos que tener la ecuación balanceada y aquí se hizo. En el cuadro está 2 moles de molibdeno y al final es la relación 2, 2 porque trabajó con el estado de oxidación 2, después con el estado de oxidación 3, después con el 4, con el 5 y con el 6. Si ustedes detienen, le dan clic aquí, le dan pause, empiezan a relacionar y se van a dar cuenta que se forman compuestos distintos. Si se dan cuenta, cada compuesto del nitrógeno, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, son compuestos totalmente diferentes y con propiedades químicas distintas, al igual que lo del molibdeno. Ahora bien, vamos a la ley de proporciones recíprocas. Esta ley fue enunciada por Jeremías Richter en 1792. ¿Qué hizo él? Enuncia que las masas de dos elementos que se combinan con la masa de un tercero se van a conservar la misma proporción que la masa de los dos cuando se combinan entre sí. Pero yo no entendí, ¿qué es eso? ¿Qué quiso decir? Es decir, que si dos elementos, lo que es A y B, se reaccionaban con una misma cantidad de elementos C, al reaccionar entre sí los dos primeros,
lo harían en las mismas cantidades con que reaccionaron con C. Es decir, A se puede combinar con C, B se puede combinar con C y tendría que darte lo mismo. Vamos a ver un ejemplo, pero es que no entendí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ay, perdón, me fui aquí. El ejemplo es el que tenemos aquí en la tabla. Aquí dice, en esta tabla, ¿qué podemos inferir? Dice, si se tienen dos compuestos que presentan igual masa molar de carbonos, aquí estamos con el metano y estamos con el tetracloruro de carbono. Cloro, carbono, hidrógeno, carbono. Tienen que la misma masa molar, porque la misma masa molar sí es distinta, no porque tiene un átomo de carbono y un átomo de carbono, a pesar de que sean dos compuestos diferentes. Entonces, ¿qué vale el carbono? 12 gramos de carbono. Y aquí, 12 gramos de carbono. La relación carbono-carbono es 12 gramos de carbono, es 12 gramos de carbono, es decir, la relación es 1-1, ¿cierto? Ahora, sin embargo, la relación hidrógeno-cloro es 4 gramos de hidrógeno en 142 gramos de cloro. Pero ¿dónde salió ese 142? Recuerden que nosotros estamos trabajando con los pesos moleculares, mírenlos aquí. ¿Qué pasa? 35 por 4 me da 142 gramos de cloro. Es decir, de la relación 1:35 coincide con la fórmula del cloruro de hidrógeno. Es decir, que se puede formar a partir de esto HCl. ¿Sí? Se puede relacionar, mire, HCl. Podemos relacionarla de esta manera. Es decir, que a partir de estos dos compuestos se puede formar un tercero y con la misma proporción. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a lo que acabé de explicar de estas dos leyes y de las leyes anteriores, que también les voy a colocar el video de esta para que las tengan en cuenta, vamos a hacer una actividad. Van a elaborar un diagrama que uses esfera. Solamente vas a usar esferas. No quiero que uses cuadros, ni mapa conceptual, ni mapa mental. Estoy dando la indicación y la indicación es clara. Es un esquema de esferas, donde vas a representar cada una de las leyes ponderales. ¿Cuáles son las leyes? Las que ya vimos anteriormente. La ley de conservación de la materia, ley de proporciones definidas, ley de proporciones múltiples y ley de proporciones recíprocas. Estas 4. Vas a incluir ejemplos de cada una. Y si puedes incluir imágenes, mucho mejor. Imágenes como, no sé, ustedes se la inventan si ustedes quieren, pero algo bien presentado. ¿En dónde lo vamos a hacer? Ay, mis, que yo no sé, y aquí en el video no me abre lo que usted me mandó. Obvio no se te va a abrir porque es un video, pero yo les recomiendo esta página que es una herramienta de Google. Uno lo puede buscar en Mercaplatz. Yo este link también se lo voy a poner en las indicaciones. Así que lo pueden usar en esta herramienta de Google o también pueden usar Canva. Y simplemente vamos a hacer eso. Vamos a elaborar un diagrama con las leyes anteriores y con estas leyes. Esta vez no vamos a hacer ejercicio. Ya nosotros aprendimos a hacer eso, ya con la explicación que dimos ahora ya relacionamos por qué se forman varios compuestos y se cumple una ley cuando nosotros hacíamos las combinaciones de los estados de oxidación. Ya eso lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Hacíamos combinaciones y cumplimos esta ley de proporciones múltiples y también la ley de proporción recíproca. ¿Sí? Que se forman varios compuestos, que si yo relaciono el compuesto A con el compuesto C, puedo formar otro y me tiene que dar lo mismo porque es que el peso molecular no va a variar, siempre va a ser el mismo para cada átomo o para cada elemento que se encuentra en la tabla periódica. Entonces vamos a elaborar solamente este diagrama, lo vamos a subir a la plataforma y esa va a ser nuestra actividad del día de hoy. Los espero en Class Discussion por si tienen algunas dudas, chicos. Ojo con eso, no los estoy viendo, solo poquitos. Entonces después me dicen, no entendí, pero tampoco llegó a Class Discussion para preguntarme si tenía dudas o no de la actividad. Ojo, solo es diagrama de esfera, no quiero ver cuadros. Si tiene cuadro le pongo un 1. Ya yo di la indicación, es que no sé, bueno, se aprende, pero yo di una indicación, ¿vale?